Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este humilde culto hacia nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Les invito a escuchar el preludio. Les invito a hacer la oración de ofrecimiento. Oremos. Bendito Dios, que moras en los cielos de las alturas, como Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, te damos las gracias porque nos permites recurrir a tu llamado para poder recibir tu misericordia y alimentarnos espiritualmente. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos cada día más a ti a través de tu palabra y que la podamos poner por práctica en nuestra vida, Señor, y que tú seas el centro de nuestra vida para poder, Señor, darte las gracias de todo lo que recibimos, primeramente la salud. Gracias, Señor, te pido que bendigas a cada familia representada hoy y siempre, Padre, y que nunca se nos olvide que somos llamados para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Permite, Señor, que a través de tu Santo Espíritu podamos recurrir a tu llamado. Señor, te ponemos en tus preciosas manos este humilde culto que ha sido dado para ti, esperando que le pongas el sello de aprobación, Señor, desde el primer número hasta el último. Bendice las alabanzas, bendice, Señor, al portador de tu palabra, que haga eco en nuestros corazones, Señor, para que humildemente la podamos atesorar en nuestro corazón. Te damos también las gracias, Padre, por bendecir a aquellos que vienen en pos de ti, porque sabemos que tú en tu palabra, Señor, de tanto amor, como dice tu palabra, porque de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Esperamos que recibamos esta palabra con gozo, con regocijos, con amor, sobre todo, Padre, para poder emitir los destellos de tu luz al mundo, a este mundo complejo. Gracias, Señor, por todas esas cosas te la pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonamos el himno 210. Nos dirige nuestra hermana Landy Esther de la Cruz Castillo. Las huestes del Rey, gozosas
Con gran gozo y placer nos volvemos a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios, gracias damos. Damos las más cordial bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Pueden sentarse, por favor? Qué delicia estar en la casa de Jehová, hermanos. Quiero leerles una porción bíblica en Isaías 58, los versículos 13 y 14, y dice: la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Estas palabras, ¿verdad?, son para el pueblo de Israel, pero hoy son para nosotros también, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar en la casa de Jehová, como dice aquí la Biblia, la palabra que acabamos de leer. Hoy nosotros hemos dejado esos pendientes, ¿verdad?, esas ocupaciones, y hemos apartado este día para nuestro Dios. Le hemos llamado delicia, santo, glorioso, para glorificar el nombre santo de nuestro Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Hemos venido con gozo, con alegría. Si alguien trae un desánimo, una preocupación, la palabra de Jehová dice que los que esperan en Jehová, ¿verdad?, tendrán nuevas fuerzas, serán levantados sus ánimos y serán como las águilas, hermano. Entonces, si tienes algo pendiente, algo que te quita la paz, déjalo en las manos del Señor y retoma esas fuerzas que el Señor nos renueva cada día, hermano. Y seamos como esas águilas, volemos, traspasemos las tormentas, ¿sí? Y veamos a Dios en las alturas, hermano. Sean todos bienvenidos, y quiero darle la bienvenida a los que hoy nos visitan, a la hermana Noa Martínez Romero, Carlos Rojas García, Alicia Cado Andrade. Esta familia hoy nos visita. Por favor, hermanos, pónganse de pie. La iglesia quiere conocerlos y saludarlos. ¿Por dónde están nuestros hermanos? Los saludamos, hermanos. Dios les bendiga con ese gran gozo, con esa alegría de reunirnos en el amor de Dios, hermanos. También a Jorge Hugo Coyelmo Bernal, que hoy se encuentra con nosotros, también le damos la bienvenida. Sea bienvenido, Dios les bendiga, que la palabra del Señor hoy entre en sus corazones, ¿verdad? Y como les decía, levanten sus ánimos y ese gozo a nuestro Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos. Puede levantarse de sus lugares, saludar a los hermanos, darle una palabra de bendición en el nombre del Señor. Sonrían, hermanos, ya no traemos, la mayoría ya no tenemos cubrebocas, pero podemos regalar una sonrisa en el nombre del Señor, hermanos. Que se vea ese gozo, como dice el rey David, ¿verdad? Esa armonía en el nombre de Dios. Sean bienvenidos, y si a alguien, hermanos, no le di la bienvenida, el Señor lo conoce, que Él les ha traído para darle a Él la gloria. Sean todos bienvenidos. Amén. La palabra de Dios nos enseña: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación. Invito a nuestro hermano diácono de iglesia Ricardo Angulo y Tuarte con la lectura bíblica, Salmo 32, del 1 al 5. Buenos días, amados hermanos. Vamos a leer como diría nuestro pastor Jairo, las Sagradas Escrituras. En Salmos, capítulo 32, versículo 1 al 5, vamos a leerlo todos juntos. Ya tenemos la lectura. Así dice la palabra del Señor.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Continuamos de pie. Invitamos a la hermana Yolanda Ituarte con la oración de gratitud por la seguridad del perdón. Bueno, hermanos, oremos. Les quiero leer el Salmo 86:5 y dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y pues tenemos ese privilegio de saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a orar por eso, hermanos. Invito a cerrar sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos concedes la vida, nos concedes el estar aquí con nuestros familiares tal vez. Señor, en esta mañana te agradecemos el gran sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ello, tú, Señor Jesucristo, diste tu vida por nosotros. Y tú, Señor, que eres un Dios tan misericordioso, tan amoroso para con tus hijos, Señor, podemos solamente arrepentirnos, que es lo que tú nos pides que hagamos de nuestras maldades, Señor. Así en esta mañana te pedimos que tú nos perdones, Señor Jesús. Tú sabes de qué carecemos, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos perdón para que podamos, Señor Jesucristo, estar, Señor Jesucristo, en paz contigo. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que como humanos, Señor, tú sabes que con la mente, con las actitudes, con tantas cosas, Señor, te fallamos. Y a veces solamente, Señor, solamente con saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, esa bendición de poder expresar, Señor, lo que sentimos en nuestro corazón, de que podamos arrepentirnos y sabemos que tenemos un Dios perdonador. Tu palabra lo dice, que tú eres un Dios que perdonas los pecados, perdonas la maldad de todos, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que nos des un corazón sensible para que podamos arrepentirnos de lo que hagamos. A veces el orgullo, la falta de perdón hacia los demás nos encierra en eso, Señor, que es cuando la gente o podemos vivir intranquilos, Señor, cuando el perdonar es soltar, Señor Jesús, la paz, la alegría en el corazón. Que podamos, Señor, perdonar a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda la gente que nos hace mal, Señor Jesús, que a veces parece ser difícil perdonar. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a que podamos hacerlo, que podamos liberarnos, Señor, de esa falta de perdón que tanta falta hace, Señor, en las familias, en las parejas. Te pido, pues, Señor Jesús, que nos ayudes a tu pueblo, Señor, para que podamos ser entonces sensibles, podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos por todo ello. Amén y amén. Entonamos el himno número 89, tal como soy de pecador. Cordero de Dios.
Nos dirige la lectura bíblica para acercarnos a Dios el hermano Esaú Cruz Leiva. Lectura bíblica, Mateo capítulo 18 del versículo 15 al 22. Esta lectura la vamos a tener alternado. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Recibamos al portador de la palabra de Dios, al anciano de iglesia, hermano Silvio David Landero, con el tema el perdón. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro Padre, esta hora de la mañana vamos a tu presencia. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a expresar a tu iglesia lo que quieres enseñarles en esta mañana. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Las Escrituras identifican al pueblo de Dios por muchos nombres. Dentro de esos nombres también se nos llaman hijos. Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En consecuencia, somos herederos. Fuimos adoptados de gracia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos portadores de la imagen restaurada de Dios. Lo que el pecado había destruido en Cristo se ha nuevamente recuperado. Pero dentro de los distintos aspectos, cuando las Escrituras hablan de nosotros, de los cristianos, como hijos, también hace referencia a los creyentes en un sentido de que somos dependientes. Somos muchas veces débiles, inexpertos y a veces hasta inmaduros. Y esas actitudes que los creyentes tenemos al inicio como niños, pues deben ir eliminándose progresivamente a medida que desarrollamos un crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es nuestro propósito, ser semejantes a Cristo. Pero hablando de estas actitudes, Mateo capítulo 18 inicia con una pregunta motivada por una discusión entre los discípulos del Señor, y ellos preguntaban,
o más bien la discusión, tornaba en la pregunta sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. El Señor les acababa de anunciar apenas, lo pueden ver ustedes en el capítulo anterior, les acababa de abrir el corazón y les acababa de dar una noticia grave, que pronto Él sería sacrificado. A pesar de que no entendían por completo el sentido de esta declaración, se supone que por lo menos deberían estar, si iban a discutir, pues ver la manera en que iban a ayudar al Señor. Señor, dinos, ¿qué podemos hacer por ti? Señor, muéstranos cómo podemos ayudar a que pases esta etapa, en lugar de estar discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor muchas veces les había hablado acerca del reino y era evidente que para estas fechas ellos esperaban que pronto fuera el reino terrenal y cada uno estaba peleando el lugar o la posición exaltada que querían tener en ese reino. Estaban tan atrapados en su propio deseo de orgullo, de engrandecimiento personal, y eran insensibles a todo lo que el Señor les decía. No hay indicios de simpatía, no hay indicios de compasión, no hay indicios de tristeza, al punto de saberse que el Señor pronto iba a sufrir una cruel muerte por ellos. Tal vez cuando formularon esta pregunta, ellos estaban esperando que el Señor nombrara quién de ellos sería el mayor o el más grande en ese reino. Y sin embargo, el Señor aprovecha este momento, y divino como era, dice la Escritura que toma un niño. Otro evangelista dice que lo tomó en sus brazos y puesto en medio les dice lo siguiente: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor no les dice lo que ellos estaban esperando escuchar. Y no solamente no les responde la pregunta sobre quién de ellos sería el mayor, sino que incluso les lanza una advertencia que si no se convertían en niños, ni siquiera iban a entrar a ese reino que tanto anhelaban. Sus pensamientos llenos de orgullo y de ambición mostrados hasta este momento debían ser cambiados, debían ser completamente renovados. Y sin embargo, el Señor sí les responde la pregunta en el versículo 4 de Mateo 18 con la siguiente declaración: así que, les dice el Señor, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lo que caracteriza a un niño es que está libre de ambiciones, no ambiciona, y su humildad es característica porque tiene una disposición natural a saberse que necesita de sus padres, hasta para las cosas más elementales. Un niño no se preocupa por lo que va a comer, cenar, ni lo del día siguiente, no se preocupa por el vestido, no se preocupa por dónde va a dormir, si tiene los brazos de mamá. Bueno, hasta para cruzar una calle, muchas veces el niño toma de su mano, ¿no? A veces nosotros tenemos que tomarlos porque si no se nos va, se nos pierde, se nos cruza. Esa es la dependencia total de un niño a sus padres, y también esa es, o debería ser, nuestra actitud de humildad para con Dios, sabernos que sin Él no somos nada y que absolutamente todo lo necesitamos de Él. Y esta idea de dependencia es completamente contraria a la ideología de autosuficiencia, de autorrealización, de satisfacción de aspiraciones personales por medios propios, tan característica de los tiempos de hoy en día, que por cierto es totalmente contraria a la sabiduría de Dios. Y el Señor, teniendo en mente esta discusión que se había dado entre sus discípulos, y sabedor que este tipo de discusiones
este tipo de altercados podrían darse de manera frecuente si estando él presente discutían, cuánto más en su ausencia. Entonces decide marcarles la norma y darles un procedimiento para tratar situaciones semejantes. Versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primero, es común y en cierta forma normal que en los grupos donde hay cierta convivencia, pues haya diferencias. Es normal. Hay convivencia en el trabajo, en la escuela, hay convivencia lógicamente en la familia y muchas veces hasta dentro de las propias familias hay discusiones. Somos distintos, intereses distintos, personalidades distintas, temperamentos distintos. Entonces es bastante normal que actuemos y pensemos diferente. Lo que no es correcto es que producto de estas diferencias nos ofendamos entre nosotros mismos y pequemos contra nuestro hermano. Vámonos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol estaba tratando con una iglesia a todas luces carnal, en la que había todo tipo de ofensas entre ellos. Les estaba advirtiendo que iría una tercera vez, y de ser cierto lo que se escuchaba, iba a aplicar disciplina a aquellos que actuaran desordenadamente. Entonces, que haya diferencias es normal. Que haya ofensas personales que terminen en un pecado, no solamente no es correcto, sino es inaceptable. Segundo, dice el Señor que no debía haber rencor hacia tu hermano que te ofendía. Y no solamente no había rencor, sino que no te podías vengar. El Señor tiempo atrás, allá en Mateo capítulo 5, les había instruido sobre el tema del amar a los enemigos. Y en aquella ocasión les había dicho lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor hace referencia a la ley dada por Dios a Moisés. Y en aquella ley, el ojo por ojo y diente por diente era un principio. A nadie le quitaron un ojo por haber accidentalmente quitádole otro. Era un principio. Y este principio limitaba el castigo a lo que era justo. No permitía el exceso, porque muchas veces, movido por circunstancias, uno podía a veces tolerar a alguien o perdonarle. Entonces la ley era ojo por ojo, es decir, hacer justicia, evitar el exceso. Su intención era que el castigo fuera adecuado de acuerdo al crimen. Y en aquella ocasión el Señor, sobre esta base de la ley, Él añade que cualquiera que te cause un daño a tu persona, cualquiera que quite algo que es de tu propiedad, no te comportes igual a él, no te vengues. Es lo que enseña. Muchas veces nos hemos preguntado el qué significa cuando si alguien nos diera un golpe en una mejilla
nos preguntamos, bueno, tenemos que ponerle literalmente la otra. Y si nos dan en la boca, nada más tenemos una. ¿Qué pasa si alguien invade un terreno de mi propiedad? ¿Debo darle también mi casa? Hermanos, lo que el Señor enseña es que no había que hacer motivo de esto una venganza. Porque la venganza lleva el sentido de desquitarte, pero no solamente lo justo, sino más allá. Miren, hay un refrán popular que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Y lo que este refrán mal aconseja es que cuando vayas a desquitarte de algo de alguien que te hicieron, no actúes intempestivamente, porque en esas te involucras y sales perjudicado. Entonces, lo que este refrán dice es que pienses bien las cosas y cuando haya oportunidad, te vengues, ¿no? Y el Señor nos dice que no debemos guardar rencor y menos vengarnos. Número 3, dice que debes reprenderle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La confrontación en el buen sentido de la palabra, el ir y tratar con un espíritu de amor de solucionar el problema, debe ser uno a uno, solos, porque los demás no tienen por qué enterarse. Porque cuando haces público una ofensa, en realidad no estás solucionando, lo estás agravando, y es tu forma de venganza, desacreditando a aquel que te hizo algún daño. Fíjense que en las Escrituras hay un buen ejemplo de este tipo de confrontaciones. Allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, menciona el apóstol Pablo que él tuvo que reprender cara a cara al apóstol Pedro, porque andaba desordenadamente, y él dice que era digno de condenar. Evidentemente el apóstol Pedro corrige su actuar, y años más tarde, siendo Pedro ya de edad avanzada, un anciano, cuando escribe su segunda carta de Pedro, escuchen cómo se expresa de Pablo acerca de ese encuentro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, lejos de enemistarse, la relación entre ambos fue más estrecha y la vida del apóstol Pedro fue restaurada gracias a que el apóstol Pablo decidió enfrentarle. Ahora, ¿cuál es el propósito de este actuar? Es restablecer la comunión del cuerpo de Cristo. Es estar en paz con tu hermano. Es la restauración espiritual del hermano ofensor. Cuando a un hermano se le reprende y reconoce su error y se le perdona, se le ha ganado de vuelta a la comunión. Has ganado a tu hermano. Romanos 12, 18 y 19 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estar en paz con todos es un mandato, aunque muchas veces no es posible, porque está en función también de la otra parte. Pero nuestro deber es buscarlo, intentar solucionarlo y estar en paz. Pero ¿qué pasa si el asunto es grave y me está causando un daño serio? Pues sigamos con el orden. Versículo 16, Mateo 18. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si el hermano se rehúsa a escuchar, entonces el procedimiento es tomar 2 o 3 testigos para que conste toda palabra.
Muchas veces es necesario protegerse de calumnias, y aunque parezca increíble, muchas veces son calumnias provenientes de la parte ofensora. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque es importante mencionar que la Iglesia presbiteriana, de manera congregacional y democrática, elige ancianos quienes representan a la Iglesia. A este grupo de ancianos forman un cuerpo eclesiástico y su función principal es ejercer el gobierno, la autoridad y la disciplina en nombre de la Iglesia. También como labor del anciano es dedicarse a la enseñanza de la doctrina, la práctica de la predicación y el cuidado de la Iglesia, en unión con los ministros de la palabra y de culto, es decir, con los pastores. Es decir, es la autoridad delegada de la Iglesia porque representan a la Iglesia. Entonces, cierro el paréntesis. Después de haber hecho un intento escalonado por restablecer la relación fraterna con un ofensor, después de haberlo buscado de manera personal y con testigos, si el hermano insiste en el error, se debe turnar entonces el caso a quienes ejercen la autoridad y la disciplina de la Iglesia para que se encuentre solución al conflicto, esperando que con esto el hermano se restaure, y de no ser así, se deberá poner la disciplina correspondiente, que va desde una amonestación hasta otro tipo de censura. Hebreos 12:11 dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El propósito de la disciplina es lograr el arrepentimiento y la restauración del hermano ofensor. No es nuestro enemigo. Nuestro interés es que el hermano se restaure. Y respecto a la Iglesia, el propósito es proteger la pureza y dar testimonio de justicia a los demás miembros. Es necesaria la disciplina, porque no debemos olvidar que un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, este es uno de los textos que han sido interpretados de una manera distinta, sin fundamento bíblico. La afirmación que Jesús hace en este versículo ha sufrido interpretaciones distintas a lo largo de la historia, y una de las más dramáticas es la interpretación romana respecto a que la autoridad, que la Iglesia tiene autoridad divina para el perdón de pecados, cuando la Escritura dice claramente que el único que perdona pecados es Dios. Más recientemente, las iglesias neopentecostales carismáticas reclaman toda clase de privilegios y bendiciones imaginables por este versículo. En este texto, el Señor no estaba enseñando que el hombre tiene el poder de doblegar a Dios a su voluntad. Hasta este momento estamos hablando de disciplina y el tema sigue siendo este. No ha hecho el Señor un paréntesis para hablar de otra cosa. El tema es el mismo. Estaba diciendo que la Iglesia tiene el mandato divino de disciplinar a sus miembros cuando estos no quieran corregirse. Es la autoridad de Dios delegada a la Iglesia. Lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. No significa que Dios se ajusta a las decisiones de la Iglesia, cualquiera que éstas sean, sino que si se sigue el orden de disciplina que Cristo dejó, recibe también la aprobación y el respaldo y la autoridad de Dios. Cuando se busca sinceramente purificar a la Iglesia de la manera en que Cristo nos ordena, los miembros del cuerpo de Cristo no solamente tienen la autoridad, sino también aprobación divina. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, ya mencionamos que interpretar estos versículos
como que Dios promete un cheque en blanco para cualquier cosa que 2 o 3 se pudieran de acuerdo, es incorrecto. No encaja con el tema de disciplina que el Señor está hablando, sino violenta las Escrituras. Esta interpretación equivaldría a magia, en la cual Dios está obligado a conceder cualquier petición, muchas veces absurda y pecaminosa, simplemente porque 2 de sus hijos se ponen de acuerdo. Va contra la soberanía de Dios y echa por abajo innumerables textos que nos hablan de la sumisión obediente del creyente a la voluntad divina. Incluso el mismo Señor dijo en alguna ocasión, en una oración que enseñó a sus discípulos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cualquier asunto que pudiera comprometer la unidad del cuerpo de Cristo debía ser llevado al Padre con la certeza de que las oraciones serían escuchadas. Así fueran 2 personas, esas 2 que estuvieran de acuerdo en pedir aquello, sería respaldado por el Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, este es otro de los pasajes que han sido sacados de contexto. Muchos utilizan este versículo para decidir quedarse en casa y adorar ahí. Dicen, bueno, yo me reúno con mi familia, mi esposa, mis hijos, somos 4, somos 5, somos más que 2, y pretendemos realizar un culto allí, sustituyendo la adoración en comunidad. No estamos hablando de un culto devocional familiar, estamos hablando de un intento de suplantar lo que se hace aquí en la comunión de la iglesia. Estamos hablando también de que de hacerlo de esta manera, privamos a nuestra familia del privilegio de ser edificados mediante la predicación y la enseñanza de la palabra. Nos privamos de orar con un mismo propósito, nos privamos de la alabanza y nos privamos también de los medios de gracia que Dios ha dejado para el fortalecimiento de nuestra fe. El quedarse en casa, pudiendo estar presentes en el culto público, es un claro desacato a las Escrituras cuando nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor había dejado en claro que cualquier asunto que afectara a las relaciones entre ellos mismos y afectara al bienestar de la iglesia en general, debía ser llevado al Padre. Ya el Padre había confirmado su presencia. Ahora, en este texto, también el Señor Jesús promete estar presente, dando Él también su aprobación. Donde están 2 o 3 que se han congregado con el propósito de aplicar una disciplina, la resolución acordada por ellos tenía el respaldo de Dios, del Padre y del Hijo. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta era en la disputa original que se inicia ya en el versículo 1, la disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Probablemente el apóstol Pedro se sentía que el resto de los discípulos tenían algo contra él, una especie de envidia. Recuerden que Pedro, Juan y Santiago formaban parte del círculo íntimo del Señor. Aquella vez que el Señor se transfiguró, Pedro estaba allí. Fue a Pedro a quien el Señor le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Fue a Pedro a quien se le dio por primera vez las llaves del reino de los cielos. Así que es probable que él se sintiera como que sus compañeros tal vez iban a tratar de atacarlo de alguna manera con cierta frecuencia. Así que él tenía particular interés por saber la respuesta de hasta cuánto podría él tolerarlos. En los tiempos del Señor había una costumbre rabina de perdonar hasta 3 veces por un mismo asunto. Era un límite, ya 4 se hacía innecesario. Entonces él no quería
quedar mal con su señor, quería impresionarlo tal vez, y duplica esa cantidad, no dice 3 ni 6, duplica ya por cualquier cosa 1 más 7. No quería verse mezquino. Él pensó impresionar a su maestro siendo generoso, perdonando hasta 7 veces. Una vez más, la respuesta del Señor fue inesperada a sus oídos. No le responde hasta 7, sino aún 70 veces 7. El Señor no le estaba diciendo que podía perdonarlo 490 veces. No era una cuestión de números. Pedro no debía interpretarlo con un sentido matemático. En realidad, lo que el Señor le estaba enseñando era que todas las veces que su hermano se acercara a él arrepentido, él debía perdonarle. El Señor habla claramente de un perdón ilimitado. Hay una frase que escuchamos, una frase popular que dice: perdono, pero no olvido. Y con esta frase, quien la pronuncia lo que está diciendo, bueno, es que por esta vez dejará pasar la ofensa, pero cuidado si le hacen una segunda vez, porque se las va a cobrar juntas. Esto dista mucho del perdón que Dios nos ha hecho a nosotros, cuando ya en Miqueas dice lo siguiente: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El perdón no es natural en el ser humano, debido a que es ajeno a nuestra naturaleza carnal. Encontramos muy difícil perdonar a otros. No pasa así con nuestros hijos. Allí normalmente somos tolerantes. Independientemente de la edad de nuestros hijos, para nosotros los padres siempre serán los veremos como niños. No es difícil. Es más, no se puede guardarle rencor a un hijo. Pero saben, hermanos, que esa también debiera ser nuestra actitud entre nosotros. Porque en nuestra nueva naturaleza, nosotros fuimos perdonados. Por lo tanto, un cristiano que no perdona a su hermano es contradictoria a su nuevo nacimiento. El perdón refleja el carácter de Dios. Un cristiano que perdona imita el carácter divino. Perdonar, pues, es la clave para mantener la unidad espiritual de la iglesia. Amados hermanos, quisiera unas últimas palabras. El tema general es construyendo relaciones en la iglesia a través del perdón. Pero quisiera dejar estos últimos momentos para darle un ligero enfoque distinto. Muchos de nosotros nacimos y nos desarrollamos dentro de la iglesia. Probablemente ya también tenemos nuestras propias familias. Otros llegaron a la iglesia en una edad avanzada. Se hicieron miembros y están participando activamente. Pero sabe, hermanos, que el hecho de congregarnos de manera regular no nos hace salvos. La Escritura claramente dice que aquella persona que reconoce su estado de pecado, una persona tiene que ir arrepentida pidiendo perdón a Dios y tiene que confesar a Cristo como su Señor. Si hasta el día de hoy usted no lo ha hecho, lamento decirle que no forma parte de la vida de la iglesia. Es necesario arrepentirse y confesar a Cristo como su Señor. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace en esta mañana? Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias para expresarte nuestro profundo agradecimiento porque has dado a nosotros una salvación tan grande. Señor, te damos las gracias porque el mejor ejemplo de perdón lo dio tu propio Hijo, quien cuando fue crucificado, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, permites que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino cumple el propósito
para el que fue llevada. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno, hermanos, el número 101, que nos invita a que todos reconozcamos que no hemos tratado siempre a nuestro hermano como Jesucristo en este pasaje que el hermano nos ha dado esta predicación. Entonces vamos a escucharlo, vamos a cantarlo y vamos a confesar ante nuestro Dios que si en algún momento fuimos motivo de dolor, Él nos perdone. Nos preparamos para dar nuestras humildes ofrendas a cargo de la Junta de Diáconos. Les invito a que podamos orar, amados hermanos. Señor y Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das. Te agradecemos, Padre, porque parte de la adoración a ti es el ofrendar. Permite, Señor, que lo hagamos de corazón. Permite, Padre, que las ofrendas recolectadas sean para el uso de tu gloria y de tu honra, Señor, para que tú seas enaltecido y exaltado, Señor, pero también para el apoyo de los necesitados, también para el mantenimiento de esta tu casa de oración, y que todos podamos dar, Señor, con amor, con gozo y con alegría para adorarte solamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Himno 440, mi ofrenda. Eres
Continuamos de pie. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz a nuestro hogar, condúcenos allí. De todos, cuida, buen pastor Jesús. Tenemos la oración final a cargo del anciano de iglesia, hermana Eurípides Arias Torres. Pido al pastor que si puede pasar para dar la bendición apostólica. Vamos a orar, hermanos. Señor, tú nos has dado la bendición en este día de reunirnos como pueblo tuyo en comunidad para adorar y glorificar tu nombre. Hemos recibido, Señor, desde temprana hora la administración de tu palabra a través de los diversos grupos de la Escuela de Formación Cristiana. Y nos has dado la bendición de reunirnos también para recibir tu palabra y ser partícipes de todos estos elementos de este orden de culto que para tu gloria y para tu honra se ha elaborado. Recibimos pues, Señor, con mucha gratitud la enseñanza recibida, rogando que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestro diario vivir para practicarla. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares. Quita, por favor, Señor, de nuestro camino todo mal. Y bendícenos, esfuérzanos, para que por la tarde, como estamos hoy reunidos, podamos estar también en comunidad, adorando tu nombre. Todo, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Ahora, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Entonamos el himno 432, la doxología, Gloria demos al Padre. Dios los bendiga, hermanos.